Gloria a Dios, paz de Cristo. ¿Hay alguien aquí que se encuentra contento, hermanos? Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Aleluya. ¿Hay alguien que se acuerda, hermanos, del tema de la enseñanza que estuvimos mirando el jueves pasado? Si alguien se acuerda, no tenga pena en decirlo, hermano. Acuérdese que el pastor dijo que iba a preguntar los textos que estamos memorizando también. ¿Alguien recuerda el tema, hermanos? ¿Alguien recuerda el texto que teníamos que memorizar? ¿Alguien más, hermanos? Gloria a Dios. El tema de la enseñanza que estuvimos mirando, hermanos, se llama Atesorando la Palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir con la segunda parte donde nos quedamos. Vamos a seguir bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Pero, hermanos, yo quisiera que una vez más miremos el texto que estábamos memorizando. Yo pregunté si alguien se acuerda, nomás parece que el hermano Araquel dijo amén. No sé si hay alguien más que se acuerda del texto que estamos memorizando. El pastor dijo que iba a preguntar el de la lección que enseñó él. Yo no sé si alguien recuerda ese también. Gloria a Dios. Mire, el texto, hermanos, de la lección que me tocó a mí está en Apocalipsis capítulo 1, el verso 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, hermanos. Vamos a tratar de memorizarlo, hermano. Yo le voy a pedir que levante su mano ahí donde está. Vamos a orar. Ore por mí, hermanos, que sea el Señor bendiciéndonos en esta noche a través de su palabra. Amén. Levante su mano. Vamos a decirle: Señor, le damos gracias una vez más, Padre, porque usted nos permite en esta hora poder estar reunidos aquí, Señor, para seguir disfrutando de su bendita presencia, Señor. Hemos alabado su nombre, hemos sido bendecidos en medio de la alabanza, Señor, y creemos que usted tiene mucho más para darnos en esta hora a través de la enseñanza que usted ya ha preparado, Padre Santo. Pedimos que sea usted preparando cada corazón, Señor, cada mente que se encuentra en este bendito lugar, Padre, para que pueda recibir la palabra, Señor, y posteriormente la podamos poner por obra, Señor, que es lo más importante. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos, Señor. También en el poderoso nombre de Jesucristo reprendemos a todo espíritu contrario que se encuentre en este lugar. Se va fuera de aquí porque no tiene parte para estar en medio de un pueblo santo. En el nombre de Jesucristo se va en el poderoso nombre de Jesucristo. Si usted le cree, hermano, diga amén. Dele un fuerte aplauso. Dele un fuerte aplauso porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo, hermano. Puede ocupar su lugar. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, en esta hora por la oportunidad que se me sigue dando. Gracias a nuestro pastor, porque estoy de pie aquí una vez más frente a ustedes, hermanos, para compartir la palabra del Señor. Yo creo que en medio de la alabanza el Señor estuvo bendiciendo los corazones que pudieron abrirse. Amén, hermanos. ¿Alguien pudo sentir la presencia de Dios? ¿Alguien pudo sentirse identificado con el testimonio de la hermana Nini, hermanos? Mire que todos tenemos luchas, todos tenemos batallas, y unos más que otros, hermanos. Quisiera compartir con ustedes un pequeño testimonio para ustedes tal vez, pero para mí muy grande, hermanos. Y es que en esta semana llevamos a mi niña a que le pusieran sus vacunas el día lunes, y en la tarde comenzó a ponerse mal. Y en la noche parecía que estaba bien, pero ya para el martes amaneció mal, hermanos. Comenzó a ponerse como se puso la vez pasada cuando la tuvimos que internar. Y estuvo así todo el día. Yo estaba preocupado, hermanos, porque yo sé que ustedes saben lo que se siente mirar a un bebé ahí, ¿verdad? Que no puede ni hablar, no puede decir nada, solamente estaba tosiendo. Se me venía a mi mente el tiempo que estuvimos en el hospital con ella, todo lo que le hicieron, y me estaba desesperando, hermanos. Le digo esto porque la vez pasada cuando la tuvimos que internar, yo oré por ella, hermanos, por si se está preguntando si no oré por ella. Oré por ella, pero vino el diablo a decirme que yo solo servía para que
orara por otros niños, por otras personas y sanaran, pero que en mi familia no iba a pasar nada. Con ese pensamiento me fui al hospital porque se me metió en la cabeza y yo pude mirarlo, hermano, porque estuve orando fervientemente por ella y no pasó nada. La niña tuvieron que internarla, estuvo ahí sufriendo. Y en esta ocasión se me venía el mismo pensamiento, pero yo dije que esta vez ya no iba a ser así. Yo dije que no iba a ser así porque la enseñanza dice atesorando la palabra de Dios. Y entonces me tuve que tirar un clavado ahí en el corazón a ver qué encontraba de lo poco que he podido atesorar. Me encontré el texto de Mateo, hermanos, del último capítulo, donde el Señor envió a los discípulos y le dijo la última parte, donde le dijo: he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Yo dije: Señor, su palabra dice que usted está con nosotros, usted está conmigo. Dejé a la niña en el cuarto, me fui a otro cuarto, me puse a pedirle al Señor que obrara en ella, hermanos. Hay veces que tenemos que vaciarnos nosotros para que el Señor nos escuche. Yo lo hice, hermanos, me puse a orar y de repente toda esa inquietud, toda esa preocupación, ese temor se me quitó y regresé al cuarto. La niña le habíamos hecho una cita para poderla llevar a que la examinaran, pero yo ya sentía una paz, hermanos. Sentía una paz, la llevamos con la doctora la examinó y dijo que se iba a poner bien, que estaba mal, pero que se iba a recuperar y no tardó mucho, hermanos. La cita fue ayer en la mañana, para la tarde la niña ya estaba bien. Y el Señor me recordó que había sido porque yo había orado por ella y Él me había escuchado y me dijo una vez más que sigamos creyendo, hermanos. Me enseñó una vez más que su palabra es fiel, su palabra se cumple. Dice que todas las cosas van a pasar, van a venir cosas que van a hacer cambiar nuestra vida tal vez, las modas están cambiando nuestras vidas, pero dice que su palabra permanece fiel y su palabra nunca va a pasar. Y si nosotros nos agarramos de esa palabra y la usamos cuando hay necesidad, hermanos, que para eso la estamos atesorando, el Señor se va a glorificar. Vamos a poder dar testimonio de su poder, de su grandeza, porque Él es bueno, hermanos, y se merece. Yo lo digo en esta noche porque Él se merece la honra y la gloria. Y si el diablo dice que no, yo le digo que sí, porque Él lo hizo, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder cuando se le cree, hermanos, cuando se le cree de corazón. Y vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, porque es poco, pero mire, la enseñanza tiene por tema atesorando la palabra de Dios. Y nos quedamos en el punto número 4, donde dice atesorando la palabra en el corazón, hermanos. Yo les preguntaba la semana pasada qué es atesorar y un hermano dijo que era guardar algo celosamente, ¿verdad? Es como cuando yo les decía, como cuando tenemos algo de mucho valor y lo escondemos porque no queremos que se nos pierda, hermanos. Yo les decía la semana pasada que podemos tener cosas de valor que valen miles de dólares, pero la palabra de Dios vale mucho más. Entonces debemos de saber atesorar en un lugar donde nadie pueda quitarla, hermano, porque el diablo va a venir a querer robarla, a querer quitarla, pero si la metemos dentro de nuestro corazón donde Él no pueda llegar, aunque intente, hermanos, la palabra de Dios va a permanecer ahí y vamos a poder echar mano de ella cuando se necesite. Yo no sé si hay alguien aquí en esta noche que quiere, hermanos, creerle a Dios, que quiere comenzar, si es que no lo ha hecho, a atesorar su palabra dentro del corazón, porque es muy necesario, hermanos. Como cristianos necesitamos saber guardar la palabra de Dios, porque va a haber necesidad para cada uno de nosotros. ¿Y de dónde nos vamos a agarrar si no hay nada, hermano? Gloria a Dios. Vamos a entrar a la lección. Atesorando la palabra en el corazón. El hijo de David, el sabio rey Salomón, dice que que guardemos los mandamientos de Dios dentro de nosotros. ¿A dónde, hermanos? ¿A un lado de la cama? ¿En la camioneta? No, dice que lo guardemos dentro de nosotros. Digo esto porque la Biblia, hermanos, yo cargo una en mi camioneta, tengo otra a un lado de mi cama, a un lado de mi cabecera. Pero aquí la lección nos dice que el rey Salomón nos enseña en Proverbios que debemos de guardar la palabra, dice, dentro de nosotros. Yo no sé dónde la estamos guardando, hermanos, si la estamos dejando por ahí y nada más la agarramos cuando venimos a la iglesia o hasta está empolvada la Biblia, hermanos. Porque si somos honestos, así es. Leemos la Biblia día a día, hermanos. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Mire, Proverbios capítulo 2, el verso 1, pero yo quiero leer más del verso 1, hermanos.
Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué, hermano? Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice que viene de su boca. ¿Y qué es lo que viene de su boca, hermanos? La palabra. Entonces nos está invitando a que guardemos la palabra de Dios dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, hermanos, atesorando la palabra en el corazón. Él sigue adelante y nos dice que si escondemos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, seremos guardados de hombres y mujeres viles y del pecado moral. Tenemos, hermanos, la clave de cómo guardarnos del pecado, de cómo guardarnos aún de las tentaciones. Recuerde que la semana pasada estábamos mirando que el atesorar la palabra de Dios nos sirve para ¿qué? ¿Cuál era el primer punto? ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Para que los pensamientos, ¿qué, hermanos? Para controlar los pensamientos. El otro punto era, hermanos, muy importante, para vencer el pecado. Aquí la lección nos enseña que la palabra de Dios nos puede guardar de hombres y mujeres viles, dice, y del pecado moral. Yo le llamaría de todas las tentaciones, hermanos, que hay alrededor nuestro, y también de que nosotros le fallemos al Señor. Porque los que estamos aquí, yo creo que hemos creído a Dios, ¿verdad? Hemos creído a su palabra, tenemos un concepto de Dios, cada uno de los que estamos aquí, pero si nosotros no guardamos su palabra y solamente decimos que somos cristianos, el diablo, hermanos, va a poder hacer que nosotros reneguemos o renunciemos a lo que hemos creído. Se nos va a preguntar tal vez en qué es lo que creemos y no vamos a saber ni qué contestar, porque no hay palabra con qué responder. Necesitamos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que seamos librados, guardados de hombres y mujeres viles y del pecado moral. Este es un consejo muy potente, hermanos. Proverbios 7:1 dice, atesora contigo mis mandamientos. Atesora contigo mis mandamientos. Mira el ejemplo que se pone aquí. Dice, así como un agricultor trae su grano del campo a su granero, así nosotros podemos ser acumuladores de la palabra de Dios y almacenarla en nuestro granero mental. ¿Por qué, hermanos? Porque el objetivo principal del acumulamiento de granos, hermanos, esto es para garantizar el suministro de alimentos en el hogar, amén. Y si esto es así, entonces, ¿para qué vamos a atesorar la palabra de Dios, hermanos? Para cuando haya una necesidad. Por ejemplo, cuando se acaba la comida, si tenemos por ahí guardado, lo sacamos en tiempos de necesidad, cuando hay hambre, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, si nosotros la atesoramos, como dice, como el granjero la guarda en su granero o el grano, hermano, nosotros vamos a poder sacar la palabra de Dios en tiempos de hambre espiritual, en tiempos de necesidad, porque todos vamos a pasar por eso, o estamos pasando, o hemos pasado, pero si no hay de dónde agarrar, hermanos. Por eso se nos hace la invitación a que así como un agricultor trae su granero del campo, el grano del campo a su granero, así nosotros podemos ser acumuladores de la palabra de Dios y almacenarla en nuestro granero mental, para tener, hermanos, la palabra cuando se necesite. Esconder la palabra de Dios en nuestro corazón no solamente es beneficioso, ¿cuánto creen que es beneficioso tener la palabra de Dios? Sino una práctica vital para cada hijo de Dios. Es algo que como hijos de Dios, hermanos, nosotros necesitamos tener palabra. Porque mire, esto le va a sonar gracioso y no pasó en esta iglesia, para que no empiece a volar su mente, pero una vez me platicaron que unos jóvenes fueron a un concierto cristiano donde estaba tocando Mier San Marcos, y se juntaron ahí una muchacha que era apostólica con otra de otra iglesia que no recuerdo el nombre, pero dice que le preguntó en qué creían los apostólicos,
Y la respuesta se escucha un poco graciosa porque la muchacha no sabía ni qué decir. Supo decir que era apostólica, que era cristiana, pero no supo qué contestar. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Dice que dijo que los apostólicos creíamos en la Biblia Reina Valera. Y era todo lo que sabía, lo que le pudo decir. ¿Por qué pasó eso, hermano? Porque no tenía palabra guardada, porque no sabía palabra, no tenía atesorada la palabra de Dios en su corazón. Y nosotros día a día nos enfrentamos a diferentes situaciones en donde quiera que estamos, hermanos. Y en una de esas nos puede tocar algo parecido. ¿Qué vamos a contestar? ¿Vamos a poder tener palabra para darle a las personas? ¿O vamos a ser motivo de risa como lo fue esta jovencita, hermanos? Por eso se nos invita y se nos dice que esconder la palabra de Dios en nuestro corazón no solamente es beneficioso, sino una práctica vital para cada hijo de Dios. Hay por lo menos 5 prácticas o pasos que podemos dar con la palabra de Dios y todos son importantes. Podemos ser oyentes de la palabra y podemos leerla. También podemos estudiarla, memorizarla y meditar en ella. Y lo vamos a ver uno a uno, hermanos. Número 1 dice oír. ¿Cuántos podemos oír, hermanos? ¿Cuántos estamos oyendo en este momento? Hacemos esto poniendo atención a las predicaciones y enseñanzas del pastor o maestro. Así escuchamos, oímos. Esto es posible cuando nos reunimos para adorar y oír la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, porque a veces no queremos oír la palabra porque es el hermano fulano, es el otro, pero dice aquí la lección que la palabra que se enseña en este lugar es palabra del Señor. Bajo la unción del Espíritu Santo seremos provistos de profunda comprensión espiritual mientras recogemos de las riquezas del estudio de las Escrituras dado por el ministro o líder. Pero algo muy importante, dice la lección, por supuesto que siempre tendremos que mezclar lo que oímos con la fe. Con la fe necesitamos oír con fe, hermanos, para poder recibir la palabra. Romanos capítulo 10, el verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una versión que me gusta porque lo explica de otra manera, dice, así que la fe viene por oír el mensaje, y dice, y el mensaje viene del Señor, viene de la palabra del Señor. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, aprender a oír, pero oír, abrir nuestro oído y cerrar el otro, hermano, para que no se pase, porque de repente, como siempre dice, entra aquí y sale por acá. Es un paso, una práctica muy necesaria para poder atesorar la palabra dentro del corazón. Oír, hermanos. Número 2, leer. Esto nos proporciona una vista general de la Biblia, la cual es una fuente de gran enriquecimiento y gozo espiritual. Ay, qué bonito se escuchan esas palabras, hermano. ¿Hay alguien que se ha enamorado de la palabra de Dios? Hay alguien que se ha metido y está leyendo y como que siente que se comienza a llenar y quiere más y no puede parar de leer. ¿Alguien ha tenido esa experiencia, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está viva. ¿Cómo es el texto que le tocó en la lección de nuestro pastor? ¿Cómo dice, hermanos? Que la palabra de Dios, ¿qué? Es viva y eficaz, hermanos. Y es más cortante, dice que toda espada de 2 filos. ¿Qué más, hermano? A ver, ayúdame porque yo no me acuerdo. Es todo. Amén, hermano. La palabra de Dios es poderosa porque está viva, hermanos. Si nosotros la tenemos en nuestro corazón, vamos a tener vida, pero aun cuando la estemos leyendo, hermanos, como dice la lección, vamos a poder gozar dice, de un enriquecimiento y gozo espiritual, porque la palabra de Dios está viva, hermanos. Es algo que podemos hacer para repasar lo que hayamos oído. Mire, por ejemplo, en esta noche estamos hablando palabra de Dios y usted o yo vamos a nuestro hogar y ponemos a leernos la Biblia, vamos a repasar lo que se estaba diciendo en esta noche. O como un punto de arranque para comenzar estudios posteriores, memorizaciones o meditaciones. La gente común en los tiempos del Antiguo Testamento casi nunca tuvo la oportunidad de leer la palabra de Dios, porque una copia costaba muchísimo dinero.
Dice la lección aquí que hasta un año de salario, hermanos. ¿Cuántos hoy podemos comprar una Biblia, hermanos, con poquito dinero? Todos podemos hacerlo. Los niños pueden comprar las Biblias que hay para niños porque hoy no estamos en esas condiciones. Aún hoy alrededor de la mitad de la población del mundo nunca ha visto una Biblia, pero no es porque esté tan cara, sino porque no la quieren leer, hermanos, porque ahora está gratis en los teléfonos y todo el mundo trae un teléfono, amén. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? ¿Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos? Debemos aprovechar esto, que ahora nosotros tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. La tenemos aquí, hermanos, la tenemos en la Biblia, venimos a la iglesia, aquí se nos imparte. Es un privilegio que tenemos como hijos de Dios y debemos de aprovecharlo, hermanos. Como dice el texto base de la enseñanza en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria a Dios. El tercer punto o práctica que debemos de hacer para atesorar la palabra de Dios es estudiar. ¿Cuántos saben que leer y estudiar no es lo mismo, hermanos? El estudio de la Biblia nos lleva a descubrimientos personales de las verdades de Dios. ¿Cuántos hemos tenido revelación, hermanos, cuando estamos estudiando la palabra de Dios? Porque leemos la Biblia, no sé si una vez al año o una vez cada 2 años de punta a punta, pero casi no se nos queda nada, ¿verdad? Porque solamente estamos leyendo. Pero ¿qué tal cuando agarramos un texto y nos ponemos a estudiarlo, hermanos? Y de repente como que se nos abre el entendimiento y empezamos a mirar grandes verdades que dice la palabra. Muchas veces lo que hemos estado necesitando lo encontramos ahí, hermanos. Pero esto, como dice la lección, son descubrimientos personales de las verdades de Dios, y esto solamente lo vamos a obtener cuando nos pongamos a estudiar la palabra. En Hechos capítulo 17, el verso 11, mire cómo dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos eran unos judíos que estaban en una ciudad llamada Berea, hermanos. A ellos se les habló la palabra, así como se nos está hablando en esta noche, como se nos ha hablado todo el tiempo que hemos estado viniendo. Pero no solamente se quedaron escuchando o pensando en lo que habían escuchado, hermanos, sino que dice que estos empezaron a escudriñar la Biblia, agarraron la palabra de Dios y empezaron a estudiar para mirar si lo que les estaban hablando era cierto o era mentira, hermanos. Muchas personas, hermanos, son dañadas porque se les predica una palabra y ellos la creen, y de repente la palabra no estaba siendo bien enseñada. Y ellos lo creyeron de esta manera y se dañan, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente vienen, abren su oído y reciben lo que se les dice, pero nunca se ponen a estudiar la Biblia. Y después andan batallando, después ya no quieren volver a las iglesias porque dicen que se les enseñan mentiras. Pero eso pasa, ¿por qué? Porque no estudian la palabra, hermanos. Estos judíos dicen que ellos se pusieron a estudiar y querían asegurarse de lo que se les estaba enseñando era verdad, hermanos. Yo cuando llegué a esta iglesia, a mí me gustó, hermano, que se predicaba la palabra. Honestamente, yo nunca había estado en ningún otro templo cristiano. Simplemente cuando yo era pequeño iba de vez en cuando a una iglesia que está en mi pueblo, una iglesia católica, hermano, pero era muy pequeñito que nomás iba porque me mandaban casi. Y ahí solamente se nos enseñaba palabra y nos íbamos a la casa, pero no sabíamos nada. ¿Por qué? Porque no la escudriñábamos. Ahora yo le digo, he dicho que yo me puedo ir a meter a una iglesia de esas, pero lo que yo quiero es que me enseñen palabra. Porque en ese tiempo yo no conocía, a lo mejor todavía no conozco, hermanos, pero sí puedo empezar a estudiar para mirar si lo que están enseñando es correcto o no. Digo esto porque yo he tenido el privilegio de sentarme con personas católicas, hermanas, que según están muy metidos en esas iglesias, y les he comenzado a hacer preguntas. Les he preguntado de por qué hacen ciertas cosas o cómo es esto, cómo es lo otro, y no saben qué contestar, hermanos. Algunos intentan o piensan que sí lo están haciendo, pero cuando sacamos la Biblia ya no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente se basan a lo que les enseña el sacerdote o el que está encargado en esa iglesia. Pero nosotros, hermanos,
Sabemos que se nos enseña palabra de Dios. Sabemos que tenemos la oportunidad de estar en nuestras células, en los estudios bíblicos, hermanos. ¿Para qué? Para aprender de la palabra, para mirar que lo que se nos enseña aquí no es mentira, sino que está basado todo en la bendita palabra de Dios. Pero esto va a pasar solamente si nos disponemos a estudiar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Podemos y necesitamos estudiar la Biblia sistemáticamente, es decir, por temas, biografías, capítulos o libros. Y para añadirle interés y mejorar la comprensión, podemos aprovechar las muchas ayudas disponibles que hay hoy en día, hermanos, como diccionarios bíblicos, concordancias, diversas traducciones y versiones, aplicaciones electrónicas, programas para la computadora, Biblias en línea y muchos otros recursos. Hay muchas herramientas que podemos usar ahora, hermanos, para poder estudiar la palabra de Dios. Yo les hacía el comentario la semana pasada, hermanos, que si nos aburre la Biblia porque no tiene dibujo, está súper libro. Esa es la Biblia animada, hermano, ahí la puede mirar. Si cree que se aburre, véala ahí. Yo le aseguro que aunque sea en esa caricatura, Dios le puede tocar su corazón. Porque todo está basado en la palabra de Dios, hermanos, y la palabra de Dios tiene vida. Así que no hay motivo, hermanos, para no poder estudiarla. No hay motivo para decir, yo no puedo, yo no le entiendo. Hay muchas herramientas en este tiempo que podemos usar para tratar de estudiar la palabra, comprenderla y así poderla poner en nuestro corazón. Yo no sé si alguien lo cree, hermanos. Una vez que la estudiamos, el punto número 4 nos dice que deberíamos de aprender a memorizar. ¿Cuántos conocemos textos bíblicos en nuestra mente? Perdónenme, varones, pero cuando nos reunimos y se dice el texto, muchos tenemos que agarrar el teléfono. Y algunos, si decimos algún texto, decimos solamente el mismo siempre y siempre, hermanos. ¿Esto por qué es? Porque no practicamos la memorización de la Biblia. Necesitamos hacerlo. Yo no le voy a decir que yo sé mucho, hermano, pero sé algunos textos que me han sido de bendición. Y debemos de aprenderlo. ¿Sabe por qué? Porque como le decía, que en cualquier día, en cualquier lugar, podemos llegar a necesitarlo. Y si usted no tiene su Biblia en su mano, o lo que sea peor, que su teléfono no sirva en ese momento, no va a poder tener algo ahí para sacar y enseñar la palabra. Va a tener que esforzarse por sacar lo que haya guardado aquí. Pero si no hemos guardado nada, hermano, vamos a quedar ahí. Necesitamos aprender a memorizar la palabra de Dios. El aprender la palabra de Dios de memoria nos capacita para usar la espada del Espíritu. He escuchado esta frase muy a menudo, hermano, aquí entre los hermanos que dicen que traen su espada. Dicen, no, dice, dejó su espada. No, traigo mi espada, se me quedó la espada. Pero en realidad es una espada. ¿O sabemos usar esa espada? Para ser honesto, yo diría que no, hermano. Porque dice la lección que para poder usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, necesitamos tenerla aquí. Porque como decía al principio, si no tenemos una Biblia a la mano, ¿cómo la vamos a usar? Necesitamos aprender la palabra de Dios de memoria, porque esto nos capacita para usar la espada del Espíritu, para vencer a Satanás y sus tentaciones. Cuando los textos bíblicos viven en nuestras mentes, podemos sacarlos como quien saca algo de una despensa en tiempos de necesidad. A ver, las hermanas que les gusta cocinar, hermanas, ¿cuántas veces están preparando una comida y de repente les hace falta un ingrediente que no encuentran, pero usted sabe que lo tenía ahí guardado? Yo lo digo porque mi esposa tiene un montón de cosas ahí donde guarda a veces sus ingredientes y de repente lo anda buscando y le digo, no, pues no está. Ella me dice, sí está, y lo busca y mueve toda la cocina hasta que lo encuentra. ¿Pero por qué lo hace, hermano? Porque sabe que lo tiene ahí, sabe que lo compró y lo tiene ahí. Si no lo tuviera, yo creo que no lo buscaría. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer, hermanos, para sacar un texto de nuestra mente en un tiempo de necesidad si no lo tenemos memorizado? Si no lo hemos memorizado, es mejor que ni lo busquemos porque no lo vamos a encontrar o podamos usar algo que no era correcto. Amén. Necesitamos practicar la memorización de la Biblia, hermanos. El estar preparado para dar contestación a todo hombre con la palabra es algo de valor inapreciable para dar testimonio o alentarnos a nosotros y a otros.
Memorizar era una práctica que los niños judíos realizaban y realizan muy bien. Jesús aprendió de memoria escrituras que más tarde empleó. Cuando él le habló al diablo, le dijo: escrito está. Jesús sabía de memoria Deuteronomio 8:3. Él conocía el verso anterior a este y también el posterior. Él conocía cada verso exacto que debía usar para vencer al diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque al igual como el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús sabía lo que debía contestarle al diablo. El diablo le puso una tentación, él le sacó palabra. El diablo le sacó palabra, él le dijo: sí, pero también escrito está, porque sabía la palabra. Le presentó todos los reinos y le dijo: escrito está, a solo a Dios adoraréis, dice. Pero no decía otra cosa más que escrito está. ¿Y de dónde la estaba sacando? La estaba sacando de su corazón. Usted puede decir: sí, pero él era Jesús. Yo le puedo decir: sí, pero usted y yo somos hijos de él. Tenemos, hermanos, lo que necesitamos, y es su palabra. La tenemos en nuestras manos. Podemos aprenderla para poder usarla así como él. Y cuando venga el diablo y nos diga algo, vamos a decirle como yo le dije en esa madrugada: escrito está que el Señor iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y poder usar, hermanos, la espada del Espíritu, que es la bendita palabra del Señor. Pero para eso se necesita memorizar, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria al Señor. El punto número 5, hermanos, es meditar. ¿Cuántos saben lo que significa meditar, hermanos? Meditar. ¿Alguien puede decir con sus propias palabras lo que significa meditar? Porque siempre repetimos las palabras, hermanos, pero en realidad no sabemos su significado. Mira, el diccionario dice que meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. ¿Cómo vamos a nosotros poder tomar decisiones, hermanos, si no conocemos la palabra de Dios? Si no la hemos entendido, si no hemos meditado en ella. Dice que este paso puede darse en combinación con cada uno de los otros. Debemos de tomar tiempo para meditar sobre lo que Dios nos habla, en lo que oímos, leemos, estudiamos o memorizamos de la palabra. Algo muy importante que dice la lección, que debemos de tomar tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos para Dios, si somos honestos, hermanos. Porque mire, se puede cancelar una célula, se puede cancelar venir al servicio, se puede cancelar cualquier responsabilidad que tengamos en la iglesia, pero el trabajo, ese sí nunca se puede cancelar, hermano. Seamos honestos. No hay tiempo a veces para venir a la iglesia, no hay tiempo para acercarse al Señor, pero para lo que nos conviene sí hay, hermanos. Y déjeme decirle, hermanos, que la palabra de Dios, o tener a Dios dentro de nuestro corazón, vale mucho más que el dinero. Siempre se nos ha estado enseñando, siempre se nos ha estado diciendo, pero de repente como que no queremos aceptarlo, hermano, o no lo ponemos por obra. Porque muchos lo hemos dicho de este lugar, pero cuando se trata de hacerlo no lo hacemos, hermanos. Y necesitamos tiempo, ¿para qué? Para meditar en la palabra de Dios. En esta noche estamos escuchando palabra. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar dispuestos a dejar el teléfono a un lado, llegando a nuestros hogares, hermanos, y podernos a meditar en la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros vamos a dejar de hacer cualquier otra cosa que tenemos por costumbre para poder meditar en la palabra de Dios? Simplemente se nos predica un mensaje, criticamos al hermano, no nos gustó, pero no nos damos tiempo para meditar en lo que predicó. Y es un problema grande que tenemos, hermano. Escuche bien, tenemos como iglesia, porque el Señor trata de hablarnos todo el tiempo, pero por no dar nosotros de nuestro tiempo para meditar cuando Él nos habla, estamos teniendo muchos problemas. Debemos tomar tiempo para meditar sobre lo que Dios nos habla, en lo que oímos, leemos, estudiamos
o memorizamos de la palabra. Esto es lo más importante para llegar a ser hacedores de la palabra. Por eso no pasa nada, hermanos, porque no nos disponemos para meditar. Se nos habla, pero no hacemos cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nomás se nos predicó y sí brincamos, nos pusimos de pie, gritamos, pero hasta allí nada más. La palabra no hizo efecto, no se pudo guardar en nuestro corazón porque no tuvimos tiempo para meditar en ella y no podemos así ser hacedores de la palabra. Necesitamos practicar la meditación para poder aplicar lo que aprendemos de la Biblia en nuestra vida diaria, hermanos. Salmos 1:2 dice que bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué bienaventurado, hermanos? Porque si nosotros logramos comprender lo que el Señor quiere para nosotros, lo que quiere que hagamos, vamos a recibir bendición porque nos vamos a hacer hacedores de su palabra. Pero esto va a pasar cuando dispongamos de nuestro tiempo para ponernos a meditar y así poder ser hacedores de esa bendita palabra, hermanos. Gloria a Dios. Si puede alabar el nombre de Jesús, hágalo, hermano. Está en el mejor lugar y tenemos un motivo para hacerlo. Estos son los 5 pasos a través de los cuales podemos esconder o atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Debemos esforzarnos en practicar cada uno de estos. De lo contrario, nuestra relación con las Sagradas Escrituras será defectuosa e incompleta, como cuando un rompecabezas le falta una pieza. Y se puede objetar que hacer todo esto que hemos estado mirando es muy difícil, hermanos. Y lo admitimos, en cierto modo lo es, pues requiere esfuerzo, requiere disciplina. Pero eso será más que todo al principio, hermanos. Luego y a medida de que la palabra va atesorándose en nuestro corazón, algo se va a avivar dentro de nosotros, hermanos. Una pasión se encenderá de modo tal que ya no sentiremos el proceso como un esfuerzo, sino como un deleite. ¿Cuántos saben lo que es un deleite, hermanos? No es el plato de comida, hermanos, que nos echamos en el buffet. Es un deleite de parte de Dios. Si comienzas a hacerlo o comenzamos a hacerlo, ello se perpetuará por sí solo. Si lo descontinuamos, querremos regresar ahí, pues atesorar la palabra de Dios en el corazón traerá gran regocijo y bendición para nuestra vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es como una medicina que necesitamos? ¿Alguien lo cree? Mire cómo dice Proverbios 4, hermanos, capítulo 4, verso 20 al 22. Esto no está en la lección. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Por eso dice aquí el escritor de la lección que esto, hermanos, va a ser un gozo y también se va a hacer una necesidad en nuestra vida y vamos a querer estarla buscando, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida, pero también es como una medicina que necesitamos en tiempos de necesidad, hermanos. Yo no sé si alguien se goza porque el Señor en esta noche nos está invitando a que aprendamos o que nos animemos a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Porque mire que el Señor lo que quiere es habitar dentro de nosotros. Paz de Cristo, hermano. Necesitamos echarle ganas, hermanos. Punto número 5, ya casi para terminar. ¿Cómo practicar la palabra de Dios? ¿Hay alguien aquí que no sabe cómo practicarla, hermano? Yo creo que todos sabemos, pero mire cómo esta lección nos da un ejemplo de cómo podemos hacerlo, hermanos. Antes de poder poner la palabra por obra, debemos tomar la decisión de dedicarle un tiempo diario al estudio. Una vez más, hermanos, dedicarle un tiempo diario al estudio. No nos establezcamos metas inalcanzables, sino razonables. De repente queremos leer 100 capítulos en un día, hermanos, y no aprendemos nada. Comencemos, por ejemplo, estudiando una porción de la escritura que nos tocó o habló especialmente cuando la oímos predicar, o esa que siempre hemos disfrutado leer. Todos nosotros tenemos un texto que nos gusta, hermanos.
Yo mencionaba a los varones ahí porque cada quien parece que tiene un texto que lo ha hecho suyo, que es el que siempre dice todas las veces que nos reunimos. Aunque sea ese texto que nos gusta leer, hermanos, necesitamos estudiarlo, necesitamos meditar en él. O dice ese texto que siempre hemos disfrutado leer, todos tenemos algo así, hermano. Aunque usted no diga amén, yo sé que todos tenemos un texto preferido. Tratemos de encontrar un capítulo que amemos, hermanos. Que amemos porque nos sentimos motivados por él. Como ese texto que dice que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. A todos nos gusta, ¿verdad? Pues aunque sea ese texto, hay que estudiarlo, hermano, para sacarle bendición. Entonces, leamos sus versos varias veces, estudiémoslos cuidadosamente, repasémoslos para atrás y para adelante, analicemos su escenario, significado, mensaje y escrituras relacionadas. Por último, memoricemos algunos versos de él y continuemos meditando en ellos día y noche por varios días, pensando en cómo podríamos ponerlos en práctica en nuestra propia vida. Si nosotros nos disponemos, hermanos, el Señor nos va a hablar. Mire una vez más, aquí nos sigue motivando. Una buena manera de obedecer o guardar la palabra es compartiéndola con nuestra familia y amigos. ¿Cuántos hacemos esto, hermanos? ¿Cuántos cuando nos reunimos, aparte de comer carnitas y comer pastel, hermanos, tratamos de que haya palabra de Dios en nuestra casa? Deberíamos de hacerlo. Dios dice que debemos enseñar su palabra a nuestros hijos y hablar de ella siempre. Mire el texto, que siempre que veo ese texto me acuerdo de la hermana Socorro porque le gusta mucho. Vamos a mirarlo. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer del 6 al 9, hermanos. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, aunque sea que ande en el mall, hermano. Dígale a su hijo que todo eso está ahí porque Dios lo ha permitido, por lo menos. Y al acostarse y cuando te levantes, dice también. ¿Por qué no, hermanos? ¿Cuántos agarramos el teléfono, aunque sea para leer un capítulo en la mañana? Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Haciendo esto, hermanos, vamos a poder tener palabra de Dios. ¿Para qué? Para compartirla, para enseñarla. Y si las enseñamos a nuestros hijos, hermanos, ellos van a poder la enseñar a alguien más. Hay niños que son muy inteligentes. Yo he escuchado, hermanos, que les enseñan a sus compañeros en la escuela palabra de Dios. Algunos. ¿Pero por qué hacen eso? Porque a ellos se les ha enseñado, hermanos. Y si nosotros lo hacemos, eso va a pasar. Pero si no lo hacemos, no va a pasar nada. Por tanto, debemos usar la palabra de Dios en nuestro altar familiar. Algunos ni sabemos qué es eso, hermanos. Enseñémosle a nuestros seres queridos. Nada suena más hermoso que la palabra de Dios saliendo de nuestra boca para la gente más querida por nosotros. Es mucho mejor contarles algo, una historia de la Biblia a los niños, que ponernos a hablarle cosas que hemos leído en el Facebook o cualquier otra película que hayamos mirado, hermanos. Es mucho mejor que salga palabra de Dios de nuestra boca para las personas que amamos. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra nos transformó a nosotros y los puede transformar a ellos también. Pero para eso necesitamos compartirla, necesitamos hablarla, enseñarla, hermanos. Recitémoslas de memoria ante ellos y permitamos, miren, que ellos corrijan nuestra memorización. Es una práctica, hermanos, que si usted quiere puede hacerla, si no, pues no, ¿verdad? Pero deberíamos, porque es muy necesario aprender palabra de memoria, hermanos, hasta que podamos decirla perfectamente. Si haces esto, no pasará mucho tiempo hasta que la Biblia se convierta en parte central de nuestra vida. Dice que la podemos enseñar de memoria a nuestros hijos o nuestros parientes y permitamos que ellos con la Biblia nos corrijan si no lo estamos haciendo bien, hermanos. Hay veces que nos dejamos aconsejar, o he escuchado que se dejan aconsejar por sus hijos para otras cosas que no valen la pena, hermanos. Pero qué tal que si dejamos que nos aconsejen para aprender la palabra de Dios. No agrada, hermanos, pero si lo hacemos sería una bendición. ¿Por qué no? Dice que entonces
No pasará mucho tiempo hasta que la Biblia se convierta en una parte central de nuestra vida, porque realmente la necesitamos. Como hijos de Dios la necesitamos, hermanos. En conclusión, el resultado de atesorar y aplicar en nuestra vida la preciosa palabra de Dios es enriquecimiento, gozo, ánimo, estabilidad, fructificación, crecimiento y prosperidad en todo aspecto, viniendo directamente de la presencia de Dios a nuestros corazones. Atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón, hermanos, va a ser de mucha ayuda si nosotros podemos hacerlo. Si logramos tener la palabra aquí, va a ser una gran bendición. Quiero terminar con este texto que tampoco está en la lección, pero todos lo conocemos, hermanos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Hay alguien que le cree a Dios? ¿Hay alguien, hermanos, que ha recibido una animación de parte de Dios en esta noche? La palabra es del Señor. Estábamos mirando, hermanos. Él quiere que nosotros aprendamos de Él. ¿Para qué? Para que tengamos lo que necesitamos, hermanos, para no andar sufriendo o estar desnutridos espiritualmente, hermanos, porque la palabra es vida, es alimento, es medicina. Si hay alguien que le cree a Dios, yo le voy a invitar que se ponga de pie, hermanos, y que una vez más, hermanos, vengamos a pedirle a Dios. Si hemos estado fallando en lo que es el conocimiento de su palabra, de tratar de aprenderla, este es el tiempo para pedirle que nos ayude. Vamos a hacerlo, hermanos, porque le crea a Él, no porque me crea a mí, ni por todo lo que yo haya estado hablando, sino por su palabra, porque la bendición viene de Él. Estamos en el lugar correcto. Dice la palabra que este es el lugar donde envía a Jehová, dice vida eterna, hermano. Son tan dulces, más dulce que la miel. Jesús, quiero escuchar tus palabras, guardarlas en mi corazón y contemplar tu mirada, abrazarme a tu amor.